Saludos a todos, gusto saludarles. Vamos a un nuevo contenido y este nuevo contenido es definición de desigualdades lineales. Para ello vamos a ver el siguiente video que nos va a ayudar también a entender este contenido. Este contenido es bien importante, es la traducción de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Muchas veces allá en tercer ciclo creo que les hicieron ese paso del álgebra. Cuando se ve el álgebra, se ve el paso de el lenguaje común a un lenguaje algebraico. Es una traducción que nosotros vamos a hacer. En este contenido eso es lo que se hace. Primero leer el problema y luego traducirlo a un lenguaje algebraico. Para ello hay ciertos conceptitos, hay ciertas palabras que me ayudan a traducirlo. Por lo tanto, es un tema súper importante para que podamos resolver problemas con desigualdades lineales. Y vamos a ver la definición que la desigualdad es de dos expresiones matemáticas de grado 1 que involucra una variable se le llama desigualdad. Aquellas expresiones matemáticas que tiene como grado la incógnita 1 se llama desigualdad lineal. En una desigualdad lineal, el valor desconocido que se representa por una variable se le llama incógnita. Nosotros dentro del problema vamos a ver ahí unas variables, puede ser X, Y, que es el valor desconocido de quien no sabemos nada en el dato del problema, y a ese le vamos a llamar incógnita. Al intervalo de los valores numéricos de la incógnita que cumple con la desigualdad se le llama solución de la desigualdad. Quiero que estos conceptos, primero usted escriba la fecha, le escriba también fase 2, semana 3, y que me escriba estos conceptos, qué es una desigualdad, a qué vamos a llamar incógnita y qué es la solución de esa desigualdad. Para dar inicio a este contenido vamos a ver un video que nos da lo que es el problema inicial y nos da ciertas pautas de las cuales vamos a tomar en consideración en este contenido. Por lo tanto, a prestar mucha atención en él, ¿verdad? Para que podamos entender mejor que esa es la base primordial del aprendizaje. El problema inicial dice, la longitud de la base de una pizarra rectangular es el doble de su altura. Y la medida de su perímetro es a lo sumo 7.20 metros cuadrados. Escribe una desigualdad que relaciona el perímetro y la medida máxima que éste puede tomar. Primero, podemos observar que nos está diciendo de que la base, o sea, la longitud de la base de esa pizarra es el doble de su altura, ¿ya? El doble de su altura. Y la medida de su perímetro es a lo sumo, o sea, como máximo. El mayor valor que puede tomar ese perímetro es de 7.20 metros cuadrados. Para escribir la desigualdad, tendríamos, bueno, primero aquí tenemos la figura, tenemos la pizarra, esta es la altura y esta es la base, ¿ya? Luego, sea X la longitud en metros de la altura de la pizarra, como lo muestra en la figura de abajo, de acuerdo al enunciado del problema, la longitud en metros de su base será igual a 2X, que es el doble de la altura. O sea, X, vamos a definir la altura como X, ¿sí? Y la base, como la altura es X y arriba nos está diciendo que la base... ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes aquí en este problema inicial? Y quiero que lo entendamos porque eso es lo que nos va a ir dando la pauta cómo ir resolviendo los demás. La longitud de la base de una pizarra rectangular es el doble de su altura. Viene usted y dice, bueno, ¿de quién no me dice nada? ¿Verdad? El problema para nombrar a la variable. La longitud de la base de una pizarra rectangular es el doble de su altura. ¿De quién no me dice nada? De la altura. Entonces, vamos a nombrar sea X la altura. ¿Por qué? Porque me dice la longitud de la base. Ya me dice algo de la base, pero de la altura no me dice nada. Entonces dice, la longitud de la base de una pizarra rectangular es el doble de su altura. Entonces, de la altura no me dice nada. Entonces, vamos a ubicar sea X la altura. Luego me sigue diciendo,
La longitud de la base de una pizarra rectangular es el doble de su altura. Como me está diciendo que el doble, voy a multiplicar por 2. ¿Quién? A la altura. Por eso es que escribimos 2x. Entonces, ahí es donde yo voy traduciendo el lenguaje común a un lenguaje algebraico. La altura de quien no me dicen nada, siempre ustedes van a distinguir en el problema de quien no me están diciendo nada y luego seguir traduciendo lo que me están diciendo. A ese del cual no me dicen nada es la incógnita. Entonces, en este caso me dice que la longitud de la base de la pizarra rectangular es el doble de su altura. Por eso escribimos x por x, la altura, y 2x la base. Acordémonos que esta es la altura y esta es la base de la pizarra. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? Y la medida de su perímetro. Cuando vemos áreas en temas ahí en tercer ciclo, en séptimo, sexto grado, encontramos todas esas fórmulas. Por ejemplo, áreas, perímetro. ¿Y a qué vamos a llamar perímetro? El perímetro es la suma de los lados de cualquier figura geométrica. A eso le llamamos perímetro, la suma. Por lo tanto, por eso es que se ocupa aquí una suma, porque sumamos todos los lados. ¿Y cuál es lado? Ah, porque me está dando este rectángulo. ¿Cuál es lado? La altura, la base, la otra altura y la base. Todo su contorno, que es su perímetro. Entonces, por eso es que sumamos cada uno de esos lados. Sigamos viendo el video. Base es el doble de la altura, entonces la base sería 2x. Si x es la altura, entonces la base sería 2x, que es el doble de x, el doble de la altura. Ahora, el perímetro sería, acuérdense que el perímetro es la suma de los cuatro lados. O sea, sumando x, que es la altura, más x, que es la otra altura, son dos alturas acá. Bueno, los dos lados que representan la altura. Y la base, que también está dos veces. Entonces sumamos x más x, que son las dos alturas, y 2x más 2x, que son las dos bases. X más x es 2x, más 2x más 2x sería 4x. 2x más 4x es 6x. Quiere decir que el perímetro es 6x. Pero ese tiene que tener o tiene que ser como máximo, a lo sumo, dice, a lo sumo 7.20 metros cuadrados. O sea, como máximo, ese valor 6x va a ser como máximo 7.20 metros cuadrados. ¿Qué signo utilizaríamos? Otro elemento que allí mencionan y que son partes claves para escribir el signo de desigualdad, mayor o igual, menor o igual, mayor, menor, es otra parte importante. Fíjense bien, cuando me dice una palabra clave, a lo sumo estoy hablando que ese sería el valor máximo que puede tomar. Entonces, ese parámetro a lo sumo me va a decir qué signo yo voy a escribir en medio de esa desigualdad. A lo sumo quiere decir que es el valor máximo que puede tomar ese parámetro, ¿verdad? El cual yo estoy estudiando, o el valor máximo que puede tomar. Aquí sería el signo menor o igual. ¿Por qué? Porque este valor no puede ser, este valor 6x no puede ser mayor que 7.20, porque aquí dice a lo sumo. O sea, como máximo, el mayor valor que puede tener es 7.20. ¿Puede tener menor valor? Sí, puede tener menor valor, pero el valor máximo al que puede llegar es 7.20. Por lo tanto, la desigualdad quedaría expresada como 6x menor o igual que 7.20 metros cuadrados, que es el perímetro. Entonces, ahí tendríamos ya la desigualdad definida. Vaya, ¿qué es lo que tendríamos ahí? Fíjense bien, ya traducimos todo este enunciado, todo este que ustedes ven aquí arriba, está traducido en esta parte. Miren, ese es el trabajo. Yo leo el enunciado y traduzco y me quedaría de esta forma. Esa es la respuesta. Entonces, ese es el lenguaje común a un lenguaje algebraico, que es el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Que es lo que nos da el libro ahorita en el problema inicial. Hoy que ya hemos visto ese video, podemos comprender qué es lo que vamos a estar viendo en este contenido.
Los problemas o los ejercicios de tarea que vamos a resolver son todos estos. Yo recomiendo siempre estudiantes lean la indicación y dice, escribe los siguientes enunciados como desigualdades lineales. Aquí está escrito como en un lenguaje en palabras, yo lo voy a escribir en un lenguaje algebraico utilizando desigualdades. Para ello, yo voy a presentar también un video donde están cada uno de ellos ya resueltos. Entonces ustedes lo van a ver. Yo espero que los lean y aprendan cómo es que se va resolviendo cada uno de ellos. Todos estos usted los escribe en su cuadernito y me lo va resolviendo, ¿verdad? Me lo va resolviendo y yo acá ya se lo voy a dar, cada uno de ellos, cómo es que se resuelve. Pero el trabajo de ustedes es copie los problemas y luego empieza a resolver y vaya viendo si usted va concordando con la respuesta que va dando ahí. No solamente es copiarlo, sino tratar de entenderle, ¿verdad? Para que podamos tener un aprendizaje de este contenido. Veamos entonces el siguiente video. Estos son los ejercicios que les plantea ahí el libro y la guía que vamos a trabajar, todos estos literales. Y aquí ya se explica la solución de cada uno de ellos. Veamos el video con mucha atención y lo trabajamos estos ejercicios ahí en la clase, los que están en forma virtual y los que están en forma presencial. Ahora, bueno, en este caso tenemos los problemas de lapicito del tema 2.1, definición de desigualdad lineal. En esos problemas tenemos el literal A. Sara se tarda en llegar a su trabajo a lo sumo 1 hora con 15 minutos. Primero, tenemos que definir la variable. La variable es X, que es tiempo en minutos que tarda Sara en llegar. Vaya, chicos, vamos a hacer un resumen aquí. Lo primero que debemos de hacer es leer el enunciado. Léanlo bien. Es una palabra clave. ¿Por qué muchos no podemos hacer los ejercicios? Porque no leemos. Entonces, la base primordial aquí es leer. Vaya, leemos y dice, Sara se tarda en llegar a su trabajo a lo sumo 1 hora con 15 minutos. Esos ejercicios ustedes lo tienen en su guía. Bueno, viene usted y dice, Sara se tarda en llegar a su trabajo a lo sumo 1 hora con 15 minutos. Bueno, ¿de quién no me dice nada? ¿O de quién están hablando? Está hablando de tiempo en minutos que va a tardar Sara en llegar. Esa es la incógnita. No sé cuánto es el tiempo que va a tardar. Sara se tarda en llegar en su trabajo a lo sumo 1 hora con 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que se está estudiando? La variable tiempo, tiempo en que tarda Sara en llegar. A eso le vamos a llamar X. Entonces usted escribe sea X, que es X, el tiempo en minutos que tardará Sara en llegar. Y luego usted va a ir usando la relación. Luego dice, Sara se tarda en llegar a su trabajo a lo sumo, oiga bien, 1 hora con 15 minutos, a lo sumo, a lo máximo, pues que ella puede tardarse. No hay tiempo más, sino que a lo máximo, a lo mayor que ella puede tardarse es 1 hora con 15 minutos, como un lapso de tiempo de gracia. Pero en minutos, pero aquí me aparece en horas. Entonces yo tengo que tomar en cuenta también la unidad de tiempo. Lo quiero en minutos, quiere decir que esta hora la voy a traducir en minutos. 1 hora tiene 60 minutos, más estos 15 minutos se me hace 75 minutos. Quiere decir que a lo sumo debe de tardarse Sara 75 minutos. Entonces, mire cómo uno va traduciendo todo esto en lenguaje algebraico. Sigamos viendo el video. Al trabajo. Ahora, lo que tenemos que observar aquí primero es la variable. La variable tiene que ser, como dice ahí, a lo sumo, o sea, como máximo, 1 hora con 15 minutos. Esto en minutos son 60 más 15, 75 minutos. 75 minutos. Entonces nos está diciendo que Sara tiene que llegar a su trabajo a lo sumo o como máximo en 75 minutos. Eso quiere decir que X, que es el tiempo en llegar al trabajo, X tendría que ser menor o igual a 75 minutos.
ella tiene que llegar en un tiempo menor a 75 minutos. Entonces, ahí casi quedaría planteada la desigualdad. Ahora, en el otro, vaya, observe ahí dice a lo sumo, entonces quiere decir que el tiempo que ella debe de ser menor a 75 minutos. Por eso es que nos da este signo, porque el tiempo en minutos que tardará Sara a lo sumo, es decir, el menor tiempo, ¿verdad? A lo sumo quiere decir que lo máximo que debe de llegar es a los 75 minutos. Por eso es que sale el tiempo va a ser menor o igual a 75 minutos. según el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el 2015 la cantidad de sismos no sentidos fue 11 veces la cantidad de sismos sentidos, mientras que en total se registró una cantidad superior a los 4.000 sismos en ese año. En este caso, vamos a... Veamos primero, no nos sofoquemos, leamos primero el problema. Según el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el 2015 la cantidad de sismos no sentidos fue 11 veces la cantidad de sismos sentidos. ¿De quién no me están dando nada? ¿De los sismos sentidos o de los sismos no sentidos? Mire lo que dice ahí. La cantidad de sismos no sentidos fue de 11 veces la cantidad de sismos sentidos. ¿Quién va a ser la incógnita? La incógnita va a ser de quien no me dan ningún dato. Entonces, ¿quién va a ser? CAX, la cantidad de sismos sentidos en el 2015. ¿Por qué ese? Porque solamente me dice de los sismos no sentidos. Entonces, por eso es que yo nombro a X o a la incógnita a la cantidad de sismos sentidos. Luego me dice, mientras que el total de registro de una cantidad superior a los 4.000 sismos en este año, superior, viene la otra palabra clave para escribir el signo de desigualdad. Definir la variable es cantidad de sismos sentidos en el año 2015. ¿Por qué los sentidos? Porque estamos tomando como base la cantidad de sismos sentidos. En este caso sería X, la cantidad de sismos sentidos, pero dice que en total se registraron una cantidad superior a los 4.000 sismos en ese año, o sea que sumándolo la cantidad de sismos sentidos más la cantidad de sismos no sentidos, y la cantidad de sismos no sentidos fue 11 veces más. La cantidad de veces de sismos no sentidos fue 11 veces más que la cantidad de sismos sentidos. Cantidad de sismos sentidos es X. Por lo tanto, la cantidad de sismos no sentidos sería 11X. Y eso tiene que ser mayor o superior a los 4.000. A los 4.000 sismos en total. Vaya, observen ahí, porque sumamos, porque yo quiero el total de sismos. Aquí dice, mire, mientras que en el total de sismos, para que yo tenga el total de sismos, voy a contar los sismos sentidos más los sismos no sentidos. Por eso es que sumamos. Ahí es donde viene la lógica del ejercicio, ¿verdad? No nos dicen aquí sume, aquí reste, aquí multiplique. No, no que la lógica del ejercicio. Como yo quiero el total, ¿qué hago para un total? Sumar los sismos sentidos más los sismos no sentidos. Y ese dice que tiene que ser, dice aquí, una cantidad superior. Entonces, por eso escribimos mayor. No olvide que donde va abierto el signo es donde estamos representando mayor. Tiene que ser mayor a 4.000. Por lo tanto, aquí X más 11X son 12X mayor que 4.000. Y en el otro, en literal C, tenemos de que la edad de Mario es 1/3 de la edad de Antonio y la suma de las edades es inferior a 28 años. O sea que en este caso tenemos que la variable X es edad en años de Antonio, porque se está tomando como... Veamos en este. La edad de Mario es 1/3 de la edad de Antonio y la suma de sus edades es inferior a 28. Entonces me habla de Mario y me habla de Antonio y me habla de sus edades. Ahora viene usted y dice, bueno, ¿de quién no me dice nada? ¿De quién no me da ningún dato? ¿De Mario o de Antonio? Entonces volvamos a leer. La edad de Mario es 1/3 de la edad de Antonio.
La edad de Mario ya me la da, que es un tercio de la de Antonio, pero de Antonio no sé nada. Entonces voy a nombrar sea X la edad de Antonio. Y sigo escribiendo el enunciado que me están dando. ¿Cómo va a ser la cantidad, la edad en años de Antonio? Porque dice que la edad de Mario es un tercio de la edad de Antonio. Entonces la edad de Antonio es X y luego me está diciendo de que la edad de Mario es un tercio de la edad de la edad de Antonio, o sea, un tercio de X, y la suma de sus edades es inferior o menor que 28 años. Por lo tanto, tenemos que la edad de Antonio más la edad de Mario es un tercio de la de Antonio, o sea, un tercio de X, este es menor a 28. ¿Qué podemos hacer aquí? Porque aquí tenemos una fracción. Bye. Fíjense bien cómo se va haciendo, se va construyendo este enunciado. Como X es la edad de Antonio y me dice la edad de Mario es un tercio de la edad de Antonio y la suma de sus edades. Entonces sumo la de Antonio y la de Mario. Entonces sería X, ¿verdad? Que es la edad de Antonio, pero la edad de Mario me dice que es un tercio de la de Antonio. Entonces, por eso es que yo escribo un tercio X. ¿Por qué escribo X? Porque es un tercio de la edad de Antonio. ¿Y quién es Antonio? X. Pero me dice que debe de ser inferior, es decir, menor. Entonces, por eso es que yo escribo el signo así, mire, menor a 28 años. Como es un tercio, la fracción, el denominador es 3, entonces multiplicamos todo por 3. 3 por X más un tercio de X menor que 28. ¿Para qué se hace eso? Porque aquí tengo una desigualdad fraccionaria. Cuando ustedes vieron ahí en octavo grado, en noveno grado, cómo se transforman las ecuaciones fraccionarias en entero, entonces vieron eso, que como el denominador común es 3, entonces este 3 va a pasar a multiplicar a toda la desigualdad, toda, para convertirla en entero. Ese es el objetivo. Cuando usted tenga una fracción, lo que hace es convertirla en una fracción entera. ¿Y cómo se hace? Este denominador pasa, digamos, usted lo viene y dice 3. Aquí hay un 1 abajo, 3 entre 1 a 3 por x 3x, que es lo que va a dar al final. Luego, 3 entre 3 a 1 por x. Luego, aquí abajo del 28 hay un 1, 3 entre 1 a 3 por 28 y ya la convierte en una ecuación entera. Eso se hace nada más cuando hay una fracción, ¿verdad? Que eso sí lo vieron en tercer ciclo, cómo se convertía una ecuación, en este caso es una desigualdad fraccionaria en entera, para que se nos haga más fácil resolverla. Luego, 3 por X es 3X. Y 3 por 3 se elimina el 3 con el 3 y me queda X menor que 28. Y 3X más X es 4X menor a 28. Y aquí tenemos ya expresada la desigualdad. Vale, ahí lo que tenemos ya, que todo esto que usted ve aquí escrito en letras, queda traducido en esta parte, en un lenguaje algebraico. Entonces, ese es el trabajo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El consumo de energía. El consumo de energía de una lavadora es 500 watts por hora. Al finalizar cierto tiempo, el consumo de energía superó los 3.500 watts por hora. El tiempo en horas que estuvo funcionando la lavadora, ese es la variable X. Pero dice ahí que el consumo fue de 500 watts por hora. Por lo tanto, la variable es el tiempo en horas, entonces sería 500 por X, que es los 500 watts multiplicados por el tiempo que estuvo funcionando en horas la lavadora. Eso dice que superó los 3.500, o sea, fue mayor que 3.500. Y ahí tendríamos, eso sería todo, prácticamente solo es un análisis que hay que hacer. Y en el último, en el número 2, dice que Beatriz y José deciden ahorrar durante el periodo escolar. Al finalizar el año lectivo, el dinero ahorrado por Beatriz es superior a la mitad del dinero ahorrado por José. Escribe una desigualdad que relaciona el dinero ahorrado por Beatriz. Aquí me está diciendo que
el dinero ahorrado por Beatriz es superior a la mitad del dinero ahorrado por José. O sea que el dinero ahorrado por Beatriz es X, ese valor ahorrado por Beatriz, esa cantidad es mayor a la mitad del dinero ahorrado por José. En este caso, Observemos ahí, ¿de quién no me hablan nada? Fíjense bien, ahorrado por Beatriz es superior a la mitad del dinero ahorrado por José. Entonces, ¿de quién no me dicen nada? Del dinero que ahorró Beatriz. José sí, porque José me dice que es superior a la mitad del dinero ahorrado por Beatriz. Por eso es que nombramos a X como el dinero ahorrado por Beatriz, porque es el que no me dicen nada. caso podemos definir una variable, otra variable, digamos variable Y, que sea el dinero ahorrado por José. Entonces ahí tenemos dos variables, la X y la Y. X es el dinero ahorrado por Beatriz, ese es mayor a la mitad del dinero ahorrado por José, o sea, un medio de Y, que es la cantidad del dinero, el dinero ahorrado por José. Y ahí tendríamos la variable X mayor a un medio de Y. Si ustedes se fijan, solo es ir traduciendo lo que está en letras a un lenguaje algebraico y saberlo identificar bien sus variables, sus incógnitas. Y eso es el trabajo que no es tan fácil, ver de esa traducción del lenguaje común a un lenguaje algebraico. Pero como esto también depende de las bases que traigamos, si aprendimos ahí en tercer ciclo a interpretar esto y si no, pues hay que tratar de irle entendiendo, porque luego sí ya vamos a pasar a problemas formales en los que ustedes van a tener que traducir y resolver el problema. Ahorita solamente estamos dando los primeros pasos, que son la traducción de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Ahora, chicos, allí terminamos. Ahí tienen resuelto todos los ejercicios que le quedan de tarea. Su trabajo es pues irlos haciendo y tratarles de entender, ¿verdad? Y los trabaja ahí en su cuadernito lo más ordenado que usted pueda para que el día viernes los pueda enviar ya todos completos.